Durante años, Alexia Putellas no solo fue el rostro del Barcelona, fue el símbolo de una era que redefinió el fútbol femenino europeo. Por eso, la posibilidad de verla vestir otra camiseta tras más de una década en el club no representa simplemente un traspaso. Representa el final de un ciclo histórico y el comienzo de una nueva batalla por el poder en Europa. Mientras desde Inglaterra aseguran que su llegada al London City Lionesses está prácticamente encaminada, la verdadera pregunta ya no es dónde jugará Alexia la próxima temporada. La pregunta es mucho más profunda: ¿estamos presenciando el inicio del proyecto que pretende desafiar la hegemonía que ella misma ayudó a construir en Barcelona? Porque detrás de los rumores y las negociaciones existe una realidad que podría cambiar el equilibrio de fuerzas en el fútbol femenino europeo. Si finalmente Alexia Putellas aterriza en Londres, el movimiento trascenderá cualquier análisis centrado únicamente en el rendimiento deportivo. El London City Lionesses no está buscando solamente una futbolista capaz de marcar diferencias dentro del campo, está intentando adquirir legitimidad, prestigio y visibilidad internacional de manera inmediata. En un deporte donde los proyectos ambiciosos suelen necesitar años para consolidarse, incorporar a una figura del tamaño de Alexia equivaldría a acelerar ese proceso de forma radical. La operación también refleja un fenómeno cada vez más evidente dentro del fútbol femenino europeo: la aparición de nuevos inversores dispuestos a desafiar el orden establecido. Durante años, clubes como Barcelona, Lyon o Chelsea dominaron la conversación deportiva gracias a estructuras sólidas y plantillas repletas de talento. Sin embargo, la irrupción de proyectos respaldados por importantes recursos económicos está modificando el mapa competitivo con una velocidad difícil de ignorar. La figura de Michelle Kang encaja perfectamente en ese contexto. Su apuesta no parece orientada únicamente a construir un equipo competitivo para la próxima temporada, sino a desarrollar una organización capaz de competir por los principales títulos continentales en el mediano plazo. La posible llegada de Alexia encajaría como la pieza más visible de una estrategia mucho más amplia y ambiciosa. Además, el hecho de que otras futbolistas vinculadas al entorno azulgrana aparezcan relacionadas con el proyecto genera una sensación cada vez más evidente: el London City no quiere simplemente crecer, quiere convertirse en un destino capaz de atraer talento que históricamente habría elegido permanecer en los grandes gigantes europeos. Esa diferencia es fundamental para entender la magnitud de la operación. Por eso, aunque todavía no exista una firma definitiva, el impacto de la noticia ya se está sintiendo en todo el continente. Porque cuando una doble Balón de Oro estudia seriamente abandonar el club que dominó Europa durante años, el mensaje que recibe el mercado es claro: algo importante está cambiando en la estructura de poder del fútbol femenino. Sin embargo, para comprender realmente el alcance de esta posible salida, primero hay que responder una pregunta incómoda: ¿por qué una leyenda del Barcelona estaría dispuesta a abandonar el lugar donde alcanzó la cima del fútbol mundial? Durante mucho tiempo parecía imposible imaginar un futuro de Alexia Putellas lejos del Barcelona. Su historia estaba profundamente ligada a la transformación del club en una potencia mundial y a la consolidación de una generación irrepetible. Sin embargo, los ciclos deportivos no suelen terminar cuando los aficionados están preparados para aceptarlo, sino cuando las circunstancias comienzan a empujar en una dirección diferente. La realidad actual del Barça es muy distinta a la de hace algunos años. Aunque el equipo continúa acumulando títulos y manteniendo una posición privilegiada en Europa, también atraviesa un proceso de renovación que obliga a tomar decisiones complejas. La salida de figuras históricas, la necesidad de incorporar nuevas líderes y los desafíos económicos que afectan a muchas instituciones europeas forman parte de un escenario mucho más delicado de lo que reflejan los resultados deportivos. Para una jugadora como Alexia, que ya conquistó prácticamente todo lo posible a nivel de clubes, la motivación puede dejar de estar vinculada exclusivamente a los trofeos. Los grandes deportistas suelen buscar nuevos desafíos cuando sienten que una etapa ha cumplido su propósito. En ese sentido, liderar el crecimiento de un proyecto emergente puede representar un reto tan atractivo como seguir ampliando un palmarés ya extraordinario. También existe un componente simbólico difícil de ignorar. Permanecer toda una carrera en un mismo club es una excepción cada vez más rara en el fútbol moderno. Cambiar de entorno, asumir nuevas responsabilidades y demostrar su impacto en un contexto diferente podría reforzar aún más el legado de una futbolista que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte. Por eso, la posible salida de Alexia no debería interpretarse necesariamente como una ruptura con el Barcelona. Más bien podría representar la conclusión natural de una etapa que alcanzó prácticamente todos sus objetivos. Y precisamente ahí surge la cuestión más interesante: si Alexia decide marcharse,
¿quién gana realmente más con la operación, la jugadora o el club que logre convencerla? Porque mientras Europa debate el futuro de Alexia, hay un detalle que podría convertir esta transferencia en uno de los movimientos más influyentes de toda la historia reciente del fútbol femenino. La posible llegada de Alexia Putellas al London City Lionesses no debe analizarse únicamente como una incorporación individual. En realidad, podría convertirse en el punto de partida de un efecto dominó con capacidad para alterar la dinámica del mercado europeo durante los próximos años. Cuando una de las futbolistas más influyentes del planeta decide apostar por un proyecto emergente, otras jugadoras comienzan inevitablemente a observar esa dirección con mayor interés. Históricamente, las grandes estrellas tendían a concentrarse en un grupo reducido de clubes que monopolizaban los recursos, los títulos y la visibilidad internacional. Sin embargo, el crecimiento económico del fútbol femenino está generando un escenario más abierto. Los proyectos que antes eran considerados secundarios ahora cuentan con la capacidad financiera y estructural para competir por nombres que hasta hace poco parecían inalcanzables. En este contexto, Alexia podría transformarse en mucho más que una líder deportiva. Su presencia tendría un impacto directo en la capacidad del club para atraer patrocinadores, aumentar su exposición global y convencer a otras futbolistas de primer nivel de sumarse a la iniciativa. Es precisamente ese efecto multiplicador el que convierte la operación en una apuesta estratégica de enorme valor. Para el Barcelona, la situación también encierra una oportunidad y un desafío. La marcha de una figura histórica obligaría a acelerar el proceso de renovación interna y comprobar hasta qué punto la nueva generación está preparada para sostener la competitividad del proyecto. Los grandes equipos sobreviven a sus leyendas, pero cada transición implica riesgos que no siempre pueden controlarse. Por eso, independientemente de donde termine jugando la próxima temporada, Alexia ya ha provocado una conversación que va mucho más allá de su futuro inmediato. Lo que está en juego no es solamente el destino de una estrella, sino la posibilidad de que el fútbol femenino entre definitivamente en una nueva etapa de competencia entre proyectos capaces de disputar el talento global. Pero antes de dar por cerrada la historia, existe una última variable que podría cambiar completamente el desenlace y convertir las próximas semanas en las más decisivas de la carrera de Alexia Putellas. A pesar del optimismo que rodea a la operación desde Inglaterra, la realidad es que la historia todavía no ha llegado a su capítulo final. Mientras no exista una firma oficial, todas las posibilidades continúan abiertas. Y en una decisión de esta magnitud, los detalles importan tanto como las grandes promesas. Alexia no está eligiendo simplemente un club, está definiendo el escenario donde se escribirá la última gran etapa de una carrera extraordinaria. La opción inglesa aparece como una propuesta cargada de ambición, crecimiento y protagonismo. Sin embargo, otros mercados siguen observando atentamente cada movimiento. La NWSL continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos del mundo, ofreciendo un contexto competitivo diferente y una exposición internacional que también resulta seductora para las grandes figuras. Esa competencia explica por qué la decisión sigue sin resolverse de forma definitiva. Lo verdaderamente interesante es que, independientemente del desenlace, Alexia ya ha conseguido algo que pocas deportistas logran alcanzar. Su futuro se ha convertido en una cuestión estratégica para clubes, inversores y ligas enteras. No se trata únicamente de contratar a una futbolista brillante, se trata de incorporar a una figura capaz de transformar proyectos, atraer audiencias y elevar el valor de una competición completa. Mientras tanto, el Barcelona también afronta un momento de enorme relevancia. El posible adiós de una de sus máximas leyendas obligará al club a demostrar que su éxito no dependía exclusivamente de nombres individuales, sino de una estructura capaz de reinventarse constantemente. Esa será, probablemente, la prueba más importante de la nueva etapa que comienza en el fútbol femenino azulgrana. Por ahora, la única certeza es que el desenlace está cada vez más cerca. Y cuando finalmente llegue la decisión, no será recordada únicamente como un cambio de camiseta. Será recordada como el momento en que una de las mayores figuras de la historia del fútbol femenino decidió si quería prolongar una dinastía, o ayudar a construir una completamente nueva. El futuro de Alexia Putellas ya no es solamente una noticia de mercado. Es un reflejo de cómo está cambiando el fútbol femenino moderno. Los grandes nombres ya no siguen únicamente a los gigantes establecidos, ahora también pueden convertirse en los cimientos de nuevos imperios. Y esa transformación, quizás, sea la noticia más importante de todas.